El tema de hoy se titula Esperanza de ver y está basado en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 7, donde nos relata que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y voy a leer para cada uno de nosotros estos versículos y después el pastor Waco nos ayudará a comprender lo que sucede allí, lo que se narra en esta parte de la Biblia. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pastor, aquí hay una narración muy impresionante, un milagro de Jesús. Así que me gustaría primero que dé un saludo a la audiencia en esta ocasión y después nos explique qué está ocurriendo allí, qué pasó con este ciego, qué podemos aprender nosotros de esta historia. Bueno, mi saludo a todos mis amigos. Ya me estoy acostumbrando en este espacio. Ajá. Que Dios me los bendiga ricamente. Hoy estamos ante un pasaje interesantísimo en la vida de Cristo. Sí. Se trata de un ciego de nacimiento. Uh-huh. Ser ciego en los días de Cristo no era sencillo. Sí. Ser ciego, ser leproso, era tener la etiqueta de ser un inmoral. Sí. Porque se creía en esos entonces que ser ciego o ser leproso era una maldición divina. Uh-huh. A todos aquellos que habían practicado algún pecado oculto, o ya sea ellos o sus padres, la consecuencia era esta enfermedad terrible. Sí. Entonces la gente, cuando pasaba cerca de un leproso o de un ciego, la gente murmuraba. Decía: ¿qué pecado habrá cometido? Sí. Y al escuchar estas declaraciones, esa gente sufría. Sufría porque así crecían en una sociedad donde se sentían inmundos, se sentían sucios, se sentían alejados de Dios, se sentían como que era una lacra en la sociedad. Sí. Y ese día Jesús pasaba, y ese ciego que estaba en la calle viviendo de la caridad, y Jesús pasaba y vio al ciego de nacimiento. Sí. Qué hermoso que Jesús pueda pasar cerca de los hombres y mujeres que a veces nos sentimos como rezagados, que a veces nos sentimos como humillados. Y Jesús pasó cerca de ese ciego, como puede pasar hoy, Sí. cerca de alguien que tal vez no tenga la ceguera física, pero tal vez tenga esa ceguera espiritual, porque hemos crecido en un mundo que nos ha etiquetado como pecadores. Y entonces posiblemente pienses que Jesús no pueda pasar cerca de ti, porque te han dicho que eres una persona mala, una persona enferma. Pero qué maravilloso que la Biblia dice que que Jesús pasó cerca. Y al decir que pasó cerca es que Jesús intencionalmente pasó cerca de ese ciego. Porque la gente de aquel entonces, cuando pasaba cerca de un leproso o un ciego, trataba de hacer su distancia, porque no querían contaminarse con lo que era considerado mal. Pero Jesús adrede pasó cerca de ese ciego. Sí. Vemos, como usted menciona, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, como que tenían también ese concepto de que lo que le pasaba al ciego tenía que ser por alguna razón. Jesús habría esperado que los discípulos le hicieran otro tipo de preguntas. Sí. Pero Jesús, me imagino, se llenó de tristeza, porque los hombres que estaban con él, Sí. Que lo escuchaban, que aprendían del maestro, demostraron su inmadurez, Sí. porque con esa mente morbosa que tenemos los seres humanos,
de saber por qué pecó, cuándo pecó, qué causó su pecado. Sí. Querían los detalles del pecado que ese ciego había cometido, ya sea él o sus padres, para nacer ciego. Sí. Porque ellos daban por sentado que esa ceguera era el resultado de su pecado, de su mala vida. Esa era la idea que los discípulos tenían. Y Jesús se apenó. Sí. Se apenó porque ¿cómo puede ser posible que hombres que caminen con él tengan esa manera de ver? Y lo que estamos buscando saber, qué pasó, completar el chisme, por decirlo así. Sí, hay mucha gente que está interesado en qué cosa o cómo hemos hecho el pecado. Y eso es una mente enfermiza. Sí. Una mente enfermiza. Porque detrás de un hombre como el ciego, que estaba sufriendo un ser humano, a veces los discípulos no podían darse cuenta de lo que había detrás de ese hombre. Y detrás de ese hombre posiblemente hay un hombre en la ceguera, en la oscuridad de la vida, quería luz. Sí. Y Jesús habría esperado de que los discípulos se fijaran en el hombre que estaba sufriendo y no en el hombre que ellos creían que era una lacra de la sociedad. Sí. Vemos que Jesús entonces les contesta que no pecó ni ni sus padres. O sea, y entonces les explica. Me encanta la respuesta de Jesús porque Jesús les aclara. Ese hombre no ha nacido ciego porque sus padres hayan pecado. Ese hombre está así para que la gloria de Jehová se manifieste. Amén, gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Quiero que entienda el amigo que nos está escuchando, quiero que entienda una cosa. Es verdad que tú y yo somos pecadores. Y es verdad que tú y yo tenemos nuestras debilidades, posiblemente nuestros malos hábitos, nuestras equivocaciones, que nos han llenado de tristeza y nos han llenado de dolor. Y posiblemente tengas tantos dedos acusadores alrededor de ti que te han hecho sentir con esa estima negativa. Es decir, tú te ves como una persona mala, como una persona pecadora. Y es posible que sea verdad. Pero yo quiero decirte una cosa, que Jesús quiere manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, el lugar perfecto para que la gloria de Dios se manifieste, son justamente esos personajes que la sociedad llama inmundos. Los discípulos miraban al ciego y decían, es una persona inmunda. Pero Jesús le dijo, no, yo no veo una persona inmunda. Yo veo un escenario perfecto donde la gloria de Dios se va a manifestar. Y ese ciego está allí para que ahora ustedes vean cómo Dios se va a manifestar con poder. Amén. Así que si tú eres una persona que te han dicho que eres una persona negativa, que eres una persona irascible, que eres una persona de un mal carácter, quiero decirte que tu vida es el escenario perfecto para que Dios haga un milagro. Si estás en la ceguera completa, tu vida es un lugar perfecto para que la luz de Dios se manifieste en ti. Gloria a Dios. Y sí, eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Que eso es lo que buscaba Jesús, que se manifestara la gloria de Dios. Pero también Jesús habla acerca de una obra que tiene que hacer. Sí, Jesús le dice a los discípulos que la obra que tienen que hacer es tan vasta que no hay tiempo para estar ocupado en detalles como quién pecó, cuándo pecó o dónde pecó. Hay a veces que gastamos tanto tiempo en esos detalles en lugar de atender a la persona que sufre. Imagínense si hay un atropello en la carretera y hay personas que están heridas. Imagínense si yo voy a preguntar cómo quedó el carro, o cómo quedó la llanta, o si se dañó algo. No. Lo primero que tenemos que ver es qué pasó con las personas, atender a las personas. Ya después se arreglarán otros aspectos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que el tiempo es tan corto para él. Tiene tantas obras buenas que hacer que estar metiéndose en detalles como que solamente alimentan una mente enfermiza y morbosa, que no mira al ser humano, sino al pecado. Y Jesús no mira el pecado, mira al ser humano que está atrapado por estas condiciones negativas que son el mal, el error, la equivocación. Y Jesús vio detrás de este ciego un ser humano que necesitaba luz. Amén. Y eso mismo Jesús dijo esa palabra, luz del mundo soy. Jesús es un portador de vida. Él es la luz del mundo. Y ya Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, vosotros sois la luz del mundo. Así que si hay un cristiano
que me está escuchando, si hay un hijo de Dios que me está escuchando, el Señor dijo que tú eres la luz, eres un punto de luz en este mundo oscuro. Y por lo tanto tú tienes que ser un mensajero de luz, un portador de vida. Jesús dijo en una oportunidad, yo he venido para traer vida. El diablo viene para matar, para hurtar y para herir. Pero yo he venido, dijo Jesús en San Juan 10, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces tú y yo, que somos seguidores de Jesús, somos pues portadores de vida. Somos la luz del mundo. Y ese ciego necesitaba luz. Sí. Entonces, si yo soy la luz del mundo, ese ciego me necesita a mí. Amén. Pero lejos de darle mi ayuda, yo comienzo a criticarlo. Yo comienzo a indagar su vida y a hacerle ver que por culpa de su mala vida está así. Él no necesita ya que le digamos que es un ciego. Él sabe que es un ciego. Sí. Lo que él necesita es salir de la ceguera. Así es. Y hay tantas personas en este mundo que necesitan salir del fango en el que están metidos. Ya saben que están en el fango. No tenemos que ir a decirle que está en el fango. Lo que ellos necesitan es una mano amiga que lo saque de ese fango. Sí. Y Jesús en esa oportunidad se muestra para el ciego como esa mano amiga, como esa luz que él necesitaba. Gloria a Dios. Pero entonces vemos que Jesús hace algo que en otros milagros él solamente hablaba o tocaba y esta vez él escupe en el piso. Y allí entonces dice que lodo con el polvo de la tierra. Esto es interesante en el pasaje, cómo el pasaje va en crecimiento. Ajá. Porque Jesús no solamente queda en la palabra yo soy la luz, sí, sino que Jesús ahora actúa. Okay. Actúa y se inclina a tierra. Ajá. Y ante todos los discípulos que están mirando se inclina a tierra. Y él escupe. Sale saliva de su boca. Sí. Y la saliva de su boca la mezcla con el polvo de la tierra. Y al mezclarla con el polvo de la tierra, lo que Jesús está haciendo y preparando es una medicina. Okay. Un emplasto de barro. Ajá. Con su saliva. Una medicina. Y al tomar la medicina, ante la presencia de los discípulos, él coge esa medicina, se acerca al ciego y le da lo que el ciego necesita, sí, que es una medicina. Y le pone ese emplasto en los ojos. ¡Qué maravilloso! No solamente tenemos que estar convencidos que somos la luz del mundo, sino que tenemos que actuar. Okay. Tenemos que dar algo a la persona que necesita. Sí. Y algo tienes que tener tú para darle a la persona. El ser humano necesita medicina y hay que dárselo. Sí. Y el Señor se inclinó a tierra, escupió, salió saliva de su boca, con esa tierra mezcló y le puso. Y cuando le puso el emplasto en los ojos, curiosamente el ciego seguía ciego. Ajá. O sea, no fue que inmediatamente. O sea, él le untó el lodo en los ojos, pero le dijo entonces, ve, seguía ciego. Sí, pero seguía ciego. Ajá. Y eso yo quiero recalcar una cosa. Ese ciego, después de haber recibido el emplasto de barro, ya no era el mismo ciego de antes. Okay. Porque ahora era un ciego que había sido tocado por el Señor Jesús. Okay. El Señor Jesús había tocado a ese ciego. Sí. Él podía haberse quedado con esa historia. Sí. Y podía haber dicho, yo soy un ciego que fue tocado por Jesús, el Hijo de Dios. Pero todavía no veo. Qué maravillosa, pero no ve. Sí, me fui tocado y me puso eso en los ojos, pero no veo. Y hay muchas personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que han sido tocados por Dios. Yo me imagino que tú más de una vez has sentido en tu corazón que Dios te habló. Y tú sentiste que Dios te está llamando. Posiblemente mientras estemos hablando la palabra de Dios ahora, tú sientes en tu corazón que tú necesitas de Dios y eres tocado por el Espíritu Santo. Pero yo te quiero decir una cosa. La historia del ciego habría sido incompleta si solamente se hubiese quedado con el toque divino. No basta el toque divino. Tú tienes que responder a ese toque divino. Y es por eso que el Señor dice que le puso el emplasto de barro, pero el Señor le dio un mandato. Ve y lávate. Ve y lávate. A Siloé. Ve a Siloé. ¿No? El estanque de Siloé. Sí. Ve y lávate. Y aquel ciego, posiblemente con la ayuda de alguien, tuvo que, con el emplasto, con el toque divino en sus ojos, tuvo que caminar y tuvo que llegar hasta Siloé. Y dice la Biblia que cuando él entró
Y cuando él se lavó, dice que regresó viendo. regresó viendo. Sí. Alabado sea el nombre Gloria de a Dios. Dios. Sí. Porque ese ciego había pasado de las tinieblas a la luz. Sí. Había pasado del mundo oscuro en el que hasta ese momento había vivido. Ahora sus ojos podían contemplar lo hermoso de la naturaleza, qué sé yo, el rostro de los seres queridos. Sí. Había pasado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Sí. Qué maravilloso. Pero hoy quiero hacer una cosa. Posiblemente las personas que me están escuchando no es la primera vez que están escuchando la palabra de Dios. Es posible que tú hayas escuchado tantas veces la palabra de Dios y en tu corazón has sentido el llamado de Dios. Quiero que te des cuenta de dos símbolos maravillosos que hay en este pasaje. Dice la palabra de Dios que Jesús escupió en tierra. Lo que sale de la boca de Jesús es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia es lo que sale de la boca de Dios. Pero la tierra, el polvo, en la Biblia es símbolo del hombre. Nosotros somos polvo, somos tierra. Yo soy un pecador. Yo soy un ser humano con defectos, como tú. Pero Dios me ha tomado a mí en esta oportunidad y me ha mezclado con la palabra de Dios, porque yo estoy usando la palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios y yo soy tierra. Y al mezclarse la palabra de Dios conmigo, el Señor ha hecho una medicina. Y ahora esa medicina te la ha puesto en tus ojos. Y tú estás sintiendo cada vez que me escuchas hablar a este humano, pero que te está hablando de la palabra eterna y divina, tú en tu corazón sientes que necesitas el toque divino. Y yo te estoy poniendo el barro en tus ojos. El Espíritu Santo está utilizando a un ser humano que es barro. Pero seguramente que tú no vas a ver. Y es por eso que Dios te dice, no basta con escuchar un mensaje. No basta con sentir en tu corazón la emoción de haber recibido un mensaje maravilloso. Tú tienes que hacer algo. Y lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que caminar hacia Siloé. Amén. Y Siloé son esas preciosas aguas del bautismo. Esas preciosas aguas que cuando te laves, más el toque divino, tus ojos se van a abrir. Y no solamente vas a contar la historia que fuiste tocado por Dios, sino que ahora los puedes ver. Amén. Porque Dios quiere que tú veas. Dios quiere que veas la luz de una nueva vida, de un nuevo amanecer. Dios quiere que pongas a un lado las críticas o las señalamientos de la gente. Porque hay un Dios que confía en ti. Hay un Dios que se acerca a ti. Hay un Dios que está dispuesto a tocar tus ojos para que veas. Pero quieres que tú te acerques al agua bautismal. Amén. Yo quiero que lo pienses. Si no lo has pensado nunca, este es el momento para que lo pienses. Anteriormente ya te hablé de Jesús, que entró al agua bautismal. Y ahora te invito para que vengas a Siloé. Dile al Señor, dame la oportunidad, dame ese día maravilloso. Y deja que tu cuerpo sea lavado en el agua bautismal. Amén. Y cuando salgas de esa agua bautismal, tus ojos se van a abrir y vas a comenzar a ver una nueva manera de ver el mundo. Con Amén. Entusiasmo, con la paz que el Señor pone en el corazón, y vas a ver de una manera diferente a tus hijos, a tu esposa, a la sociedad, porque te vas a ver como un hombre de bien y te vas a convertir en un punto de luz para cientos de miles de personas que en este mundo necesitan ver. Amén. Y así como Jesús, tú puedes ser un instrumento maravilloso. No hay tiempo para perder. Odio ya no. El mundo tiene mucho odio. Indiferencia, el mundo tiene mucha indiferencia. Lo que el mundo necesita es hombres y mujeres de luz. Y tú puedes convertirte en un hombre y una mujer de luz. Pero ve a Siloé, ve al lago bautismal y entrega tu vida en esa agua preciosa del bautismo. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.